Voy a casarme otra vez. A sus 72 años, José Ortega Cano rompe el silencio y revela los detalles de su nueva compañera de vida. El inesperado regreso del amor en la vida de José Ortega Cano. A las 7 de la mañana, el silencio todavía dominaba las calles tranquilas de una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid. El sol apenas comenzaba a iluminar los jardines perfectamente cuidados cuando una figura conocida apareció lentamente en la terraza de una elegante casa blanca. Vestía una camisa azul clara, unos pantalones cómodos y llevaba una taza de café entre las manos. Su mirada parecía perdida en el horizonte, como si estuviera recordando décadas enteras de gloria, dolor, pérdidas y secretos jamás contados públicamente. Era José Ortega Cano. Durante años, el extorero había sido protagonista de innumerables titulares. Sus éxitos en las plazas, su matrimonio con la inolvidable Rocío Jurado, los conflictos familiares, los escándalos mediáticos, las lágrimas silenciosas y las batallas emocionales que marcaron su vida después de la muerte de la cantante. Muchos creían que el amor ya era simplemente un recuerdo lejano para él. Otros pensaban que nunca volvería a abrir su corazón tras las heridas que dejaron sus relaciones pasadas. Pero aquella mañana, algo había cambiado. Su rostro transmitía una tranquilidad distinta. Ya no era la expresión de un hombre derrotado por el peso del pasado. Había una serenidad nueva, una especie de ilusión contenida que nadie había visto en él desde hacía muchísimo tiempo. Y apenas unas horas más tarde, España entera quedaría completamente sorprendida, porque José Ortega Cano estaba dispuesto a hablar, y lo haría como nunca antes. Todo comenzó días antes, cuando algunos fotógrafos empezaron a notar movimientos extraños alrededor del torero. No eran imágenes comprometedoras ni escenas escandalosas, al contrario, lo que llamó la atención fue precisamente la calma. Se le veía sonriendo, entrando a pequeños restaurantes discretos, paseando acompañado por una mujer desconocida, compartiendo conversaciones largas en terrazas alejadas del foco mediático. Las revistas comenzaron a preguntarse quién era aquella mujer de cabello castaño oscuro, mirada elegante y sonrisa serena que parecía haber devuelto la paz al torero. Durante semanas nadie logró identificarla. Los programas de televisión comenzaron a especular. ¿Nueva ilusión? ¿Simple amistad? ¿Una relación secreta? ¿Está Ortega Cano enamorado otra vez? Las preguntas aumentaban cada día. Sin embargo, él permanecía en silencio. Hasta aquella entrevista. La noticia explotó un jueves por la noche. Un famoso programa televisivo anunció en exclusiva unas declaraciones impactantes de José Ortega Cano. Las promociones comenzaron desde primeras horas de la tarde. Esta noche, Ortega Cano rompe su silencio. Hablará de su nueva vida y hará una confesión inesperada. La audiencia se disparó incluso antes de comenzar la emisión. Miles de personas esperaban escuchar algún nuevo conflicto familiar, alguna polémica relacionada con el pasado o quizá alguna respuesta a las críticas que lo habían perseguido durante años. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Cuando finalmente apareció en pantalla, Ortega Cano lucía sorprendentemente relajado. Sentado en un sillón beige, con las manos entrelazadas y la voz tranquila, parecía un hombre completamente diferente al que España había visto durante tanto tiempo. El periodista comenzó con preguntas suaves sobre su salud, su rutina y su presente. José respondió con calma. Incluso sonrió varias veces, hasta que llegó la pregunta que cambió todo. José, se habla mucho de una mujer que ha aparecido recientemente en tu vida. ¿Hay alguien especial? Durante unos segundos hubo silencio. El torero bajó la mirada, respiró profundamente, y entonces dijo las palabras que paralizaron el plató entero. Sí, hay alguien muy importante para mí. El presentador quedó inmóvil. Los colaboradores se miraron entre sí completamente sorprendidos, y José continuó. No pensaba volver a enamorarme a estas alturas de mi vida. Sinceramente, creí que esa etapa había terminado para mí. Pero la vida da muchas vueltas. Y a veces aparece una persona cuando menos lo esperas. Las redes sociales explotaron de inmediato. Ortega Cano enamorado. Tiene nueva pareja. Confirmado. Los titulares comenzaron a multiplicarse a velocidad imposible, pero lo más impactante aún estaba por llegar. El periodista, consciente de la magnitud de la confesión, decidió profundizar más. ¿Podríamos decir entonces que estás viviendo una historia de amor? José sonrió con una mezcla de nervios y emoción. Después respondió algo que dejó completamente en shock a millones de personas. No solo estoy enamorado, estoy pensando seriamente en casarme otra vez. El silencio en el estudio fue absoluto. Una colaboradora incluso se llevó las manos a la boca. Nadie esperaba escuchar aquello. A sus 72 años,
Después de todo lo vivido, José Ortega Cano estaba hablando de matrimonio nuevamente. La noticia recorrió España en cuestión de minutos. Los teléfonos de las redacciones comenzaron a sonar sin parar. Los programas especiales interrumpieron sus emisiones habituales. Y mientras el país entero intentaba comprender lo que acababa de escuchar, Ortega Cano parecía liberarse emocionalmente frente a las cámaras. Por primera vez en muchísimo tiempo, hablaba desde el corazón. ¿Quién es ella?, preguntó finalmente el periodista. José guardó silencio unos segundos. Parecía debatirse entre proteger aquella relación o compartirla con el público. Finalmente habló. Se llama Clara Villalba, un nombre completamente desconocido para la prensa. Eso hizo que la curiosidad explotara aún más. Según explicó Ortega Cano, Clara no pertenecía al mundo del espectáculo. No era actriz, cantante ni figura televisiva. Era una reconocida abogada especializada en derecho patrimonial y familiar, una mujer elegante, reservada y completamente alejada de los escándalos mediáticos. Precisamente eso fue lo que más me atrajo de ella, confesó José. Su tranquilidad, su manera de escuchar, la paz que transmite. Aquellas palabras sorprendieron incluso a quienes más habían criticado al torero durante años. Porque ya no hablaba el personaje mediático, hablaba un hombre mayor que parecía haber encontrado refugio emocional después de décadas de sufrimiento. José relató que conoció a Clara de manera completamente casual. Ocurrió durante una cena privada organizada por amigos en común en Sevilla. Él había acudido sin demasiadas ganas. Según confesó, atravesaba uno de sus momentos más solitarios emocionalmente. Hay noches en las que uno siente mucho el peso de la edad y de los recuerdos, dijo con voz baja. Aquella frase conmovió profundamente a la audiencia, porque detrás del personaje famoso seguía existiendo un hombre marcado por pérdidas irreparables. La muerte de Rocío Jurado había dejado una herida que jamás terminó de cerrar. Y aunque posteriormente intentó rehacer su vida sentimental, nada parecía haberle devuelto la estabilidad emocional que había perdido. Hasta Clara. Ella no me trató como Ortega Cano, explicó él. Me trató como José. Aquella frase se convirtió rápidamente en viral. Muchos interpretaron que el torero llevaba años sintiéndose reducido a un personaje público, constantemente juzgado, observado y perseguido por titulares. Clara, según sus palabras, logró verlo más allá de la fama. Me hablaba con sinceridad, me hacía reír y, sobre todo, me hacía sentir tranquilo. El periodista quiso saber cuándo comenzó realmente la relación. José sonrió discretamente. Poco a poco, sin prisas. A nuestra edad ya no se vive el amor igual. Ya no necesitas demostrar nada. Solo buscas paz. La frase emocionó a muchísimos espectadores mayores que se sintieron identificados, porque aquella entrevista dejó de parecer un simple escándalo romántico para transformarse en una historia profundamente humana. Sin embargo, la revelación más fuerte llegó minutos después. El periodista preguntó directamente, ¿Ya hay planes de boda? José dudó apenas un instante. Luego respondió, sí, hemos hablado de ello. El plató volvió a quedar paralizado, pero esta vez Ortega Cano no retrocedió. Al contrario, parecía decidido a contar toda la verdad. No quiero pasar el resto de mi vida solo. Y cuando encuentras a una persona que te devuelve la ilusión, tienes que aprovecharlo. La vida no espera eternamente. Las redes sociales se dividieron inmediatamente. Algunos celebraban que hubiera encontrado nuevamente la felicidad. Otros criticaban duramente la rapidez con la que hablaba de matrimonio. Pero mientras el debate crecía, José parecía completamente ajeno al ruido exterior, porque por primera vez en años, hablaba desde una serenidad absoluta. Las horas posteriores a la entrevista fueron caóticas. Periodistas comenzaron a investigar obsesivamente quién era Clara Villalba. Poco a poco comenzaron a surgir detalles. Tenía 58 años. Era viuda desde hacía varios años. Había trabajado en importantes despachos de abogados en Sevilla y Madrid. Y según personas cercanas, era una mujer extremadamente discreta. De hecho, algunos vecinos afirmaron que Clara había rechazado entrevistas millonarias para proteger la relación. Eso aumentó aún más el interés mediático, porque en una época donde muchos buscan fama inmediata, aquella mujer parecía querer exactamente lo contrario. Mientras tanto, Ortega Cano permaneció en silencio durante varios días después de la entrevista. Pero las cámaras comenzaron a perseguir cada uno de sus movimientos, y finalmente llegaron las imágenes que confirmaron todo. José Quilale y Clara fueron fotografiados saliendo juntos de un restaurante elegante en Madrid. Él caminaba despacio. Ella sostenía suavemente su brazo, y ambos sonreían. No había dramatismo, no había tensión, solo tranquilidad. Las fotografías ocuparon inmediatamente las portadas de revistas y periódicos. El nuevo amor de Ortega Cano. La mujer que le devolvió la ilusión. A sus 72 años, quiere volver a casarse. España entera hablaba de lo mismo. Sin embargo, detrás de aquella felicidad pública comenzaban también los primeros problemas, porque no todos en su entorno parecían aceptar la relación.
Algunos colaboradores televisivos aseguraban que ciertos miembros cercanos de la familia estaban incómodos con la rapidez de los acontecimientos. Otros insinuaban tensiones privadas. Incluso comenzaron rumores sobre posibles desacuerdos relacionados con el patrimonio del torero. Pero José decidió responder de manera contundente. En unas breves declaraciones ante la prensa dijo: "A esta edad ya no voy a vivir según lo que quieran los demás. Voy a vivir como me haga feliz". Aquellas palabras generaron un enorme impacto. Por primera vez en mucho tiempo, Ortega Cano parecía dispuesto a enfrentarse al mundo entero con tal de defender su nueva relación. Esa misma semana ocurrió algo todavía más sorprendente. Según reveló un periodista cercano al entorno del torero, José habría comenzado discretamente los preparativos para una futura ceremonia íntima. Nada ostentoso, nada mediático, solo un pequeño evento rodeado de personas realmente importantes para él. La información nunca fue confirmada oficialmente, pero bastó para que el país entero entrara nuevamente en estado de locura mediática. ¿Realmente iba a casarse otra vez? ¿Quién sería invitado? ¿Dónde sería la ceremonia? ¿Aceptaría finalmente volver a abrir completamente su corazón? Mientras tanto, Clara permanecía completamente alejada de las cámaras. Y precisamente eso parecía enamorar aún más a Ortega Cano. Ella no compite con mi pasado, confesó él en privado a un amigo cercano. Lo respeta. Esa frase se filtró rápidamente a la prensa, y muchos interpretaron que José finalmente había encontrado una relación madura, tranquila y profundamente emocional, no basada en el espectáculo, sino en la compañía verdadera. Una noche, semanas después de la entrevista, Ortega Cano fue visto entrando en una pequeña iglesia de Sevilla, acompañado por Clara. No había fotógrafos cerca inicialmente. Solo algunos vecinos lograron reconocerlos. Permanecieron allí casi una hora. Cuando salieron, ambos tenían el rostro emocionado. Aquella escena provocó nuevas especulaciones. ¿Estaban hablando con un sacerdote? ¿Preparaban una ceremonia religiosa? ¿O simplemente buscaban un momento espiritual lejos de toda la presión mediática? Nadie lo sabía, pero algo era evidente. José Ortega Cano estaba viviendo uno de los momentos más importantes y transformadores de toda su vida. Por primera vez en décadas, el extorero no parecía perseguido únicamente por la nostalgia, el dolor o la polémica. Había algo nuevo en él, esperanza. Y mientras millones de personas seguían hablando sobre su inesperada confesión, él parecía decidido a ignorar completamente las críticas. Porque después de toda una vida marcada por la tragedia, la fama y las heridas emocionales, Ortega Cano había tomado una decisión definitiva: volver a amar y quizás volver a casarse. La tormenta detrás de la felicidad, secretos familiares, críticas y la decisión más difícil de José Ortega Cano. La noticia del nuevo amor de José Ortega Cano había explotado como una bomba mediática en toda España. Durante semanas, las imágenes del torero junto a Clara Villalba ocuparon portadas, programas de televisión y debates interminables en redes sociales. Pero mientras el público observaba aquella aparente historia romántica, llena de esperanza, detrás de las puertas cerradas comenzaba a crecer una tormenta silenciosa, porque el regreso del amor también había despertado viejas heridas, y algunas personas cercanas a José no estaban preparadas para aceptar lo que estaba ocurriendo. Aquella tarde lluviosa en Madrid, Ortega Cano permanecía sentado en el salón de su casa, observando las noticias en silencio. En la pantalla del televisor aparecían nuevamente fotografías suyas junto a Clara. Los comentaristas hablaban sin parar. ¿Boda inminente? ¿Nueva vida? Traición al recuerdo de Rocío Jurado. José apagó el televisor lentamente. El silencio invadió la habitación. Clara, sentada frente a él, comprendió inmediatamente lo que ocurría. «Otra vez están hablando demasiado», susurró ella con calma. José sonrió con tristeza. «Nunca dejan de hacerlo». Aquella frase resumía décadas enteras de presión mediática, porque desde la muerte de Rocío Jurado, la vida del torero había quedado atrapada permanentemente entre recuerdos, críticas y juicios públicos. Y ahora, cuando finalmente parecía recuperar la felicidad, el pasado regresaba nuevamente para perseguirlo. Las primeras tensiones comenzaron dentro de su entorno más cercano. Aunque públicamente muchos guardaban silencio, varios periodistas aseguraban que algunas personas vinculadas históricamente a la familia no veían con buenos ojos la aparición de Clara. Algunos pensaban que la relación avanzaba demasiado rápido, otros sospechaban de las verdaderas intenciones de la abogada sevillana, y unos pocos incluso comenzaron a insinuar posibles conflictos relacionados con la herencia y el patrimonio del torero. Los programas televisivos alimentaban constantemente la polémica. ¿Quién es realmente Clara Villalba? ¿Qué busca en Ortega Cano? ¿Habrá boda secreta? ¿Cómo reaccionará la familia? Cada pregunta generaba más tensión, y poco a poco,
José comenzó a sentirse nuevamente rodeado por el mismo ambiente tóxico que durante años había intentado evitar. Sin embargo, lo que más le dolía no eran los titulares, era la división emocional que empezaba a surgir dentro de su propia vida privada. Una noche, durante una cena íntima en casa, uno de sus hijos le hizo una pregunta que lo dejó completamente paralizado. «Papá, ¿estás seguro de todo esto?» José levantó lentamente la mirada. Durante varios segundos no respondió, porque entendía perfectamente lo que aquella frase significaba. No era una pregunta sobre amor, era una pregunta sobre miedo. Miedo a sufrir otra vez, miedo al escándalo, miedo a que la tranquilidad recién encontrada terminara convirtiéndose en otra pesadilla pública. Clara notó inmediatamente la tensión en el ambiente. Ella jamás había querido convertirse en motivo de conflicto familiar. Desde el principio, había intentado mantenerse discreta, respetuosa y alejada de cualquier protagonismo. Pero entendía perfectamente que entrar en la vida de Ortega Cano significaba entrar también en una historia profundamente compleja, porque José no era simplemente un hombre famoso, era un símbolo, un hombre marcado para siempre por el recuerdo de Rocío Jurado. Y para muchísimas personas, aquel recuerdo parecía intocable. Días después ocurrió algo que cambió completamente el ambiente. Un conocido colaborador televisivo afirmó públicamente que Ortega Cano habría comprado discretamente un anillo de compromiso en una joyería exclusiva de Sevilla. La noticia explotó inmediatamente. Las cámaras comenzaron a perseguirlo de manera obsesiva. Cada salida de casa se convirtió en un espectáculo. Cada gesto era analizado. Cada silencio generaba nuevas teorías. Y mientras los medios se volvían cada vez más agresivos, Clara empezó a sentirse incómoda por primera vez desde que comenzó la relación. Aquella noche, sentados en la terraza bajo las luces tenues del jardín, Clara decidió hablar con sinceridad. «José, esto empieza a parecerse demasiado a una guerra». Él permaneció callado, porque sabía que tenía razón. Los rumores ya no solo afectaban a él, ahora también estaban destruyendo la tranquilidad de la mujer que amaba. «No quiero que sufras por mi culpa», dijo finalmente José con voz baja. Clara lo miró fijamente. «No estoy aquí por la fama, ni por las cámaras, estoy aquí por ti». Aquellas palabras emocionaron profundamente al torero, porque hacía muchísimo tiempo que nadie le hablaba con una sinceridad tan limpia, sin intereses, sin espectáculo, sin presión, solo cariño. Sin embargo, el verdadero golpe llegó pocos días después. Una revista publicó en portada un supuesto testimonio cercano, que aseguraba que parte del entorno familiar de El Torero estaba muy preocupado por la posibilidad de una boda. Aunque nadie aparecía identificado oficialmente, el daño ya estaba hecho. Las redes sociales comenzaron una guerra brutal. Algunos defendían el derecho de Ortega Cano a rehacer su vida. Otros lo acusaban de olvidar demasiado rápido el pasado. Y hubo incluso quienes atacaron directamente a Clara con comentarios crueles y muy injustos. José explotó emocionalmente al leer algunos de esos mensajes. «¡No tienen derecho!», gritó golpeando la mesa. Era raro verlo perder el control de aquella manera, pero el cansancio emocional comenzaba a superar incluso su enorme capacidad de resistencia. Aquella madrugada no pudo dormir. Permaneció sentado solo en el despacho observando fotografías antiguas, imágenes de su juventud, de sus triunfos, de Rocío Jurado, de su familia, de momentos felices que parecían pertenecer a otra vida. Y entonces ocurrió algo inesperado. Comenzó a llorar. No eran lágrimas escandalosas, eran lágrimas silenciosas, profundas, largas, como las de un hombre agotado de cargar recuerdos durante demasiados años. A la mañana siguiente, Clara lo encontró aún despierto. Lo observó en silencio durante unos segundos antes de acercarse lentamente. «No tienes que demostrarle nada a nadie», le dijo acariciándole la mano. José respiró profundamente. «A veces siento que mi vida nunca volverá a pertenecerme completamente». Aquella frase impactó profundamente a Clara, porque entendió que detrás del personaje público existía un hombre cansado de vivir permanentemente observado. Pero justo cuando parecía que la presión mediática estaba destruyendo la relación, ocurrió algo inesperado. José tomó una decisión radical. Quería desaparecer unos días junto a Clara, alejarse de todo. De las cámaras, de los programas, de las críticas, de los rumores, y así fue como ambos viajaron discretamente hacia un pequeño pueblo costero del sur de España. Un lugar tranquilo, lejos de Madrid, lejos del ruido. Allí, por primera vez en semanas, Ortega Cano volvió a sentirse en paz. Las imágenes captadas por algunos vecinos mostraban una escena completamente distinta a la que aparecía diariamente en televisión. José y Clara caminaban tomados de la mano frente al mar,
Compartían desayunos sencillos, reían, conversaban durante horas. Incluso algunos habitantes del pueblo afirmaron que nunca habían visto al torero tan tranquilo, y aquello comenzó lentamente a cambiar también la percepción pública, porque por primera vez las personas no veían un escándalo, veían a un hombre mayor intentando ser feliz. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer frente al océano, Clara decidió hacerle una pregunta que llevaba semanas guardando en silencio. «José, ¿de verdad quieres casarte otra vez?» El torero permaneció mirando el mar durante varios segundos. Luego respondió lentamente, «Sí». Ella guardó silencio. Entonces él continuó. «No porque necesite demostrar algo, ni porque tenga miedo de estar solo. Quiero hacerlo porque cuando estoy contigo, siento paz». Clara bajó la mirada emocionada. Aquella respuesta era completamente distinta a cualquier declaración pública llena de titulares. Era una confesión íntima, humana, profundamente sincera. Sin embargo, el destino todavía preparaba una prueba mucho más difícil, porque mientras ambos intentaban reconstruir tranquilidad lejos de la presión mediática, una nueva filtración apareció en televisión, esta vez mucho más grave. Un periodista aseguró tener información sobre supuestos desacuerdos económicos relacionados con el posible matrimonio. Aunque nunca mostró pruebas concretas, el escándalo explotó inmediatamente. La polémica alcanzó niveles insoportables. Los debates televisivos se volvieron cada vez más crueles. Y Clara, por primera vez, comenzó a plantearse seriamente alejarse definitivamente. Aquella noche fue una de las más dolorosas de toda la relación. Sentados frente a frente en el pequeño hotel donde se hospedaban, Clara habló con lágrimas en los ojos. «No quiero convertirme en el problema de tu vida». José sintió un nudo en el pecho, porque después de tantos años de sufrimiento, estaba aterrorizado ante la idea de perder nuevamente a alguien importante. «No digas eso», respondió con desesperación. Pero Clara continuó. «Tu vida siempre estará rodeada de cámaras, rumores y conflictos. Yo no sé si soy capaz de soportarlo». Por primera vez desde que comenzó la relación, José sintió verdadero miedo. El miedo de quedarse solo otra vez. Aquella madrugada caminó solo por la playa durante horas. Pensó en todo lo vivido, en sus errores, en sus pérdidas, en la enorme presión pública que había marcado cada etapa de su vida. Y entonces comprendió algo doloroso. Tal vez el amor a su edad no consistía solamente en encontrar compañía. Tal vez consistía también en aprender a proteger a la persona que amas del mundo que te rodea. A la mañana siguiente tomó una decisión definitiva. Regresaría a Madrid. Daría la cara públicamente y defendería su relación aunque tuviera que enfrentarse nuevamente a toda España, porque ya estaba cansado de esconderse, cansado de pedir permiso para ser feliz, y mientras el coche avanzaba lentamente por la carretera rumbo a la capital, Ortega Cano observó a Clara dormida junto a él. Entonces, en silencio, tomó su mano y comprendió que estaba dispuesto a luchar por ella, sin importar las consecuencias. La decisión final. El nuevo comienzo de José Ortega Cano. El regreso de José Ortega Cano a Madrid estuvo rodeado nuevamente de cámaras, rumores y titulares explosivos, pero esta vez algo había cambiado en él. Ya no parecía un hombre confundido, ni un hombre perseguido por el pasado. Ahora transmitía determinación. Después de la crisis vivida junto a Clara Villalba en aquel pequeño pueblo costero, Ortega Cano comprendió que solo tenía dos opciones: volver a esconderse o defender públicamente la felicidad que había encontrado. Y eligió luchar. Apenas 2 días después de regresar a Madrid, convocó inesperadamente a varios periodistas frente a su casa. La expectación fue enorme. Muchos creían que anunciaría una ruptura. Otros pensaban que desmentiría los rumores de boda. Pero ocurrió exactamente lo contrario. José apareció vestido de manera sencilla, acompañado por Clara, quien por primera vez decidió colocarse a su lado frente a las cámaras. El silencio fue absoluto. Entonces Ortega Cano habló con firmeza. «He pasado muchos años viviendo según lo que opinaban los demás. Ya no quiero hacerlo más». Los periodistas escuchaban atentos. Clara no llegó a mi vida para causar problemas. Clara no llegó para devolverme tranquilidad. Y sí, seguimos adelante juntos. Aquellas palabras generaron un impacto inmediato en toda España. Pero lo más emocionante ocurrió segundos después. José tomó la mano de Clara delante de todos y añadió: «A mis 72 años todavía tengo derecho a enamorarme, y también tengo derecho a ser feliz». Por primera vez desde que comenzó la polémica, Clara sonrió con verdadera tranquilidad. Aquella aparición pública cambió completamente la percepción de muchas personas. Ya no parecía una relación escondida o llena de intereses ocultos.
Parecía simplemente la historia de dos personas maduras intentando construir paz después de años difíciles. Las críticas comenzaron lentamente a disminuir. Incluso algunos periodistas admitieron públicamente que Ortega Cano mostraba una serenidad que hacía muchísimo tiempo no tenía. Semanas después, el torero tomó otra decisión inesperada. No habría gran boda televisada. No existirían exclusivas millonarias, ni portadas espectaculares. José quería algo completamente distinto, algo íntimo, sencillo, real. Y así fue como una mañana de primavera, rodeados únicamente por familiares cercanos y algunos amigos íntimos, José Ortega Cano y Clara Villalba celebraron una discreta ceremonia privada en una pequeña finca andaluza, sin escándalos, sin cámaras invasivas, sin ruido, solo emoción. Los invitados describieron una escena profundamente conmovedora. José parecía emocionado como pocas veces en su vida. Clara, elegante y serena, no dejó de sonreír durante toda la ceremonia. Y cuando ambos intercambiaron sus votos, el torero pronunció una frase que hizo llorar a varios presentes. Pensé que la vida ya no guardaba más felicidad para mí, hasta que llegaste tú. Clara no pudo contener las lágrimas. Y por primera vez en muchísimos años, Ortega Cano parecía completamente en paz consigo mismo. Días más tarde, una única fotografía de la ceremonia fue publicada en prensa. No mostraba lujo, ni extravagancia. Solo a José y Clara abrazados bajo la luz del atardecer. La imagen rápidamente se volvió viral, porque representaba algo que nadie esperaba volver a ver en él: esperanza. Con el paso de los meses, Ortega Cano comenzó a desaparecer poco a poco del ruido mediático. Redució sus apariciones televisivas. Pasó más tiempo viajando junto a Clara entre Sevilla y pequeños pueblos costeros. Y quienes lo conocían aseguraban que el cambio era evidente. Dormía mejor, sonreía más, vivía más tranquilo. Una tarde, durante una breve conversación con un periodista, José resumió toda aquella etapa con una frase sencilla: la vida me quitó muchas cosas, pero también me dio una última oportunidad para volver a empezar. Aquellas palabras cerraron definitivamente años de dolor, polémicas y soledad emocional. Porque después de tantas tormentas, José Ortega Cano finalmente había encontrado algo que llevaba muchísimo tiempo buscando: paz. Y aunque el pasado jamás desaparecería completamente de su corazón, ahora ya no vivía atrapado en él. Ahora caminaba hacia adelante, junto a Clara, junto a una nueva vida, y junto a un amor que apareció cuando menos lo esperaba.